El enigma de la resurrección. Segunda parte. ¿Resucitar después de 3 días o resucitar en el tercer día? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Para descifrar y comprender este enigma es imperativo analizar la señal del profeta Jonás, cosa que hemos hecho en la primera parte. Se deben cumplir al pie de la letra las 3 afirmaciones que dijo el Mesías. Primera afirmación: cumplir la señal del profeta Jonás siguiendo el orden de 3 días y 3 noches, y no invirtiendo el orden a 3 noches y 3 días, porque no es lo mismo. Segunda afirmación: resucitar después del tercer día. Tercera afirmación: resucitar en el tercer día o al tercer día. El Mesías cumple con estos 3 requisitos. Primero, la señal de Jonás. Segundo, resucitar después del tercer día. Tercero, resucitar en el tercer día, porque él mismo lo dijo. El Mesías ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Esto establece que la salvación no fue una casualidad, sino un plan premeditado como diseño divino. Este plan se llevó a cabo bajo el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Nada fue improvisado. Debido a este decreto, se debía cumplir el diseño divino, la señal de Jonás. Ahora entendamos que cuando Jonás fue tragado por el pez, Jonás perdió el contacto con el mundo de los vivos, y este hecho es una metáfora relacionada con la muerte del Mesías. Porque al morir el cuerpo del Mesías ocurrieron 2 cosas. Primero, la muerte de su cuerpo se convirtió en triunfo. ¿Qué sucedió cuando el cuerpo del Mesías murió en el madero? En ese momento ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y ha despojado a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2, 14, 15. Segundo, descendió al corazón de la tierra, y este acontecimiento también sucedió de día, igual que Jonás cuando descendió al vientre del pez, era de día. En Lucas 16:22 está escrito: aconteció que murió el pobre Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Efesios 4:9. ¿Y eso de que subió, qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El Mesías puso énfasis en la muerte de su cuerpo, como punto de inicio en mira a la resurrección, o sea, al momento en que expiró, el reloj comenzó la cuenta en días y en noches, hasta la resurrección, y no en horas, ni en minutos, ni en segundos. En Juan 2:19 dijo: destruid este templo, cuerpo, muriendo, y en 3 días lo levantaré. Marcos 9:31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Notemos, pero después de muerto. El énfasis está puesto en el momento de su muerte. Y sigue, resucitará al tercer día. El Mesías no puso el énfasis en la sepultura. No dijo que después de ser sepultado resucitaría al tercer día.
Esto es de tener presente y es esencial para entender las cuentas, porque muchos ingenuamente ponen el énfasis al momento que hicieron rodar la piedra a la entrada del sepulcro. Ahora bien, hablemos de las fechas de la muerte y de la resurrección del Mesías. Tenemos como referencia el día del mes en que murió, que fue el 14 de Abib o de Nisan, día en que se sacrificaba el cordero para la celebración del Pesaj, Pascua. Y en este día 14, el Mesías murió como cordero. También tenemos como referencia el día en que resucitó de noche, y fue el primer día de la semana, Yom Rishon, domingo. Teniendo estas dos fechas, podemos saber en qué día del mes resucitó y en qué día de la semana murió. Literalmente, resucitar después de 3 días equivale al día siguiente del tercer día, esto es, el cuarto día. Pero, ¿cómo es esto? Si el Mesías dijo que resucitaría en el tercer día. No te preocupes, esta afirmación, resucitar al tercer día, está incluida en la afirmación resucitar después de 3 días. Ahora veamos esta afirmación que para muchos está velada. Citemos Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Las afirmaciones resucitar después de 3 días y resucitar en el tercer día van de acuerdo con la señal del profeta Jonás. ¿En qué día de la semana murió el Mesías? ¿Miércoles, jueves o viernes? Veamos los días de las semanas en hebreo. Primer día, Yom Rishon, domingo. Segundo día, Yom Sheni, lunes. Tercer día, Yom Shlishi, martes. Cuarto día, Yom Revi'i, miércoles. Quinto día, Yom Hamishi, jueves. Sexto día, Yom Shishi, viernes. Séptimo día, Shabbat, sábado. Ahora bien, teniendo los 2 días de referencias que son el 14 de Abib, Nisan, como día del mes en que murió, y tenemos el primer día de la semana, Yom Rishon, día de resurrección, domingo, o día de las primicias, Habikurín, presentación de la ofrenda de grano nuevo al Señor, Levíticos 23, días 15, números 28, 26. Procedamos a identificar el día de la semana en que murió, conociendo el día en que resucitó, que fue el primer día de la semana, Yom Rishon, domingo, Habikurín. Comencemos a contar hacia atrás. Esto es, hagamos el conteo regresivo. Primer día de la semana, Yom Rishon, domingo, Habikurín, las primicias, día de resurrección. Primer día, Yom Rishon, domingo, Habikurín, las primicias. El día anterior fue el séptimo día de la semana, Shabbat, sábado, Shabbat, Shabbatón. Séptimo día, Shabbat, sábado, Shabbat, Shabbatón. El día anterior fue el sexto día de la semana, Yom Shishi, viernes, la celebración del Masot. Sexto día, Yom Shishi, viernes, Masot, panes sin levadura. El día anterior fue el quinto día de la semana, Yom Hamishi, jueves, que fue la celebración de Pesaj. Quinto día, Yom Hamishi, jueves, Pesaj, sacrificio del cordero. Ahora bien, conociendo que Pesaj es el 14 de Abib y cayó el día jueves, ahora contemos los días siguientes que son 15 de Abib,
viernes, día de los panes sin levadura. Después el 16 de Abib, Shabbat, que es el séptimo día de la semana. Y luego el 17 de Abib, Yom Rishon, domingo, primer día de la semana, día de resurrección. Fechas proféticas de un plan divino. Mashiach murió como cordero el 14 de Abib y resucitó en Yom Rishon, día en que el sacerdote mecía delante del Eterno la primera ofrenda de las primicias de la gavilla de cebada, y en ese mismo día Mashiach resucitó como primicias. Ahora, si hacemos atención que del día 14 de Abib al 17 de Abib suman 4 días, lo que nos indica que Yahshua resucitó después del tercer día. Ahora bien, conociendo la afirmación que el Mesías resucitó después del tercer día, en la tercera parte veremos también que el Mesías resucitó en el tercer día, sin contradecir la afirmación después de 3 días, cumpliendo así con la señal del profeta Jonás. Que el Todopoderoso los bendiga. Hasta el próximo video. Shalom.